Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Hola amigos de su canal Aso Amigos Televisión, su canal comunitario. Hoy en los especiales Aso Amigos estamos conmemorando 70 años de la muerte del líder Jorge Eliezer Gaitán, aquí en el Museo Jorge Eliezer Gaitán, con el lanzamiento del libro ¿Por qué chuzaron a Gaitán? Hoy tenemos a su autor que nos va a contar cuánto tiempo le llevó la elaboración de este libro y las cosas inéditas que descubrió. Así que los invitamos, vamos. Hola, ¿qué tal amigos de su canal Aso Amigos Televisión, su canal comunitario? Hoy estamos en la Casa Museo Gaitán conmemorando los 70 años de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán con el lanzamiento de este libro A Gaitán también lo chuzaron. Estamos con Sandra Uribe, que fue la correctora de estilo del libro. Y bueno, Sandra, cuéntanos cuánto tiempo llevó la investigación para este libro y la corrección de estilo de esta obra literaria. Bueno, el autor, Carlos Fernando Álvarez, tardó 14 años en escribir la novela, que también es un reportaje novelado, pues haciendo toda la investigación desde su ejercicio periodístico y también tratando de entrelazar los hechos de forma literaria, ¿no? Y la corrección de estilo pues fue un trabajo como de un mes, la edición, revisando el texto, haciendo algunos aportes para que digamos la trama y los personajes estuvieran bien construidos también. Sandra, háblanos un poco de tu trayectoria. Bueno, digamos, en corrección de estilo, yo fui la coordinadora de la agencia de noticias de la Universidad Nacional y era correctora de estilo de UN Periódico, pero pues también tengo trayectoria en la parte de literatura, como escritora de poemas, poeta, también ensayista, cuentista, y también estoy escribiendo una novela histórica porque ese es como lo que más me apasiona en cuanto a la narrativa. ¿De qué tema es esa novela histórica? Bueno, esa novela ocurre en el Perú, en un monasterio que se llama Santa Catalina, y es pues toda la vida de las monjas de este momento, pero es un cruce también con la historia del arte, digamos la escuela cusqueña, la escuela quiteña de arte. Entonces, pues tiene que ver con todo el tema de la colonia también. Bueno, Sandra, pues invita a la gente para que compre y adquiera el libro de A Gaitán también lo chuzaron, que muy próximamente lo vamos a encontrar en alguna librería, ¿no es así? Sí, pues inicialmente va a estar lanzándose en la Feria del Libro, aparte del lanzamiento de hoy. Yo sí espero que todos los colombianos puedan leer esta novela porque necesitamos saber la verdad y hurgar como en nuestras raíces para poder tener una manera más concreta de construirnos a futuro como país. Yo lo quiero, él me quiere. A veces se pone celoso, me revisa las cosas pero yo sé que lo hace para cuidarme. Nunca me pegaría ni me haría nada malo. A veces se pone un poco violento, pero es porque me lo merezco. Si te pega, no te quiere. Campaña contra el maltrato a la mujer. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por Aso Amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Hola, soy Adrián Magnoli, director de Deportes de CMI. Nada justifica el abuso sexual contra una mujer. Por los derechos de la población femenina, reaccionemos ya. Hola, ¿qué tal amigos de su canal Aso Amigos Televisión, su canal comunitario?
Para nosotros hoy es un gusto tener a un gran periodista y escritor como es Carlos Fernando Álvarez, que está presentando un libro excepcional, histórico, de una gran figura de nuestro país como es Jorge Eliezer Gaitán. Carlos Fernando, bienvenido aquí al canal A Su Amigos Televisión. Gracias, Diego. Un saludo para ti y para todos los amigos de A Su Amigos Televisión, canal comunitario. Bueno, hoy tenemos este libro que se llama A Gaitán también lo chuzaron, que lo podemos ver aquí. Carlos Fernando, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer la investigación de este libro? Diego, realmente la investigación tomó un tiempo de 14 años. Desde que a mis manos llegaron 3 documentos, 3 papelitos, como le digo yo, que resultaron ser a la postre unos documentos desclasificados de la CIA. Las chivas en el periodismo, las premisas, tú lo sabes, no se encuentran con un trabajo o con un desarrollo. Las chivas llegan, simplemente llegaron. Un buen día llegaron a mis manos, un ex jefe mío me las entregó en Colprensa y me dijo que las observara. Yo no le paré bolas hasta cuando ya después de un tiempo el tema Gaitán como que nos unía a muchos en esa redacción y él me dice, mire los papelitos que eso le van a servir. Cuando yo miro los papeles caigo en la cuenta y al hacer la traducción que eran unos documentos especiales de ese seguimiento que se le hizo a Jorge Eliezer Gaitán entre 1945 y 1947, casi unos meses antes de su asesinato el 9 de abril. Y esa fue la punta del ovillo. Allí empezamos a alar, a investigar, a hacer todo este trabajo que se convirtió en una obsesión, pero realmente el tema del bogotazo, de la figura de Gaitán desde siempre, desde que era niño en mi casa. Jorge Eliezer Gaitán es un ícono, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Cuando uno investiga mucho sobre estos personajes, trata uno de obsesionarse con la historia de ellos. ¿Cómo fue ese encuentro con Jorge Eliezer Gaitán, el personaje, el ser humano? Arranco por allí. Mi profesora de maestría en Buenos Aires, en la UBA, Alicia Entel, me decía eso: los periodistas tienen que hacerle caso a sus obsesiones. Y pues esto fue una obsesión, realmente. Se ha hablado, sí, se ha escrito mucho, se ha teorizado mucho en estos 70 años luego de su asesinato, pero también se ha escrito y se ha hablado y se ha analizado poco. Es muy poco lo que se ha analizado de su teoría o su ideología económica, por ejemplo. Temas de enorme trascendencia que 70 años después, o incluso 75 más, cosas que él decía en el 40 como la injusta distribución de la riqueza sigue pegando en el día de hoy en Colombia y en estos países de América Latina. De las relaciones que debía tener América Latina para hacer un contrapeso, lo que siempre se ha hablado en todas estas décadas, a poderes hegemónicos como lo sigue constituyendo Estados Unidos o Europa ahora con la Unión Europea. Cómo América Latina tenía que hacer todo un trabajo, y eso sin que suene a teorías izquierdistas o no, pero sí como a equilibrar el peso de la balanza para no pasar a lo que pasó durante estas 7 décadas de dictaduras militares primero, o de revoluciones populares y levantamientos que dejaron a la larga miles de muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Los habitantes humildes de los pueblos, la gente. Carlos, nosotros nos hemos caracterizado siempre, nuestro pueblo colombiano, por los crímenes impunes. Jorge Eliezer Gaitán, aún 70 años después, nadie sabe quién lo asesinó. Dicen que fue Roa, hay muchos mitos alrededor de eso, pero hablamos un poco sobre quién pudo haber estado detrás de ese asesinato, porque en esa época estaba la Conferencia Panamericana, estaba Marshall aquí de Estados Unidos, estaba Fidel Castro, y hay muchas hipótesis al respecto. ¿Qué lograste tú investigar o conocer sobre quién pudo haber matado realmente a Gaitán? Diego, amigos de eso, amigos, realmente ese fue el molino más grande con el cual tocó enfrentarse. La pregunta del millón, no solamente quién lo mató, tú lo indicas, y pues la historia nos ha contado, los testigos de esa época en el proceso judicial, en libros como El Bogotazo, Memorias del Olvido, de Arturo Álape, con quien hablamos para construir este libro también. Pues bueno, eso ha sido como un rompecabezas o un Lego. Han hablado de Roa Sierra, pero Roa Sierra fue, digámoslo así, el ejecutor, el chivo expiatorio. Nunca se supo quién estuvo detrás, quién dio la orden, quién configuró ese complot, si el complot de verdad fue internacional o no lo fue, si la presencia de Estados Unidos aquí, como tú lo indicas, tuvo que ver. Y bueno, al hacer todas esas conjeturas, al revisar toda la información, al hablar con periodistas que vivieron en esa época y fueron testigos del Bogotazo, como Felipe González Toledo o el mismo Manuel H., el fotógrafo, con quien hablamos muchas tardes de este tema, y que están en el libro, llegamos siempre a la misma conclusión, o se llega uno
al mismo punto, que no se sabe. Tal vez no se va a saber. Hay muchos vacíos todavía en la historia. Esto es un pequeño aporte. Son 3 papelitos desclasificados de la CIA de un total de 1.600 que se supone aún reposan en los archivos de la CIA y que ningún gobierno o presidente de Colombia desde el 9 de abril del 48 a la actualidad ha querido o ha solicitado o se ha interesado en saber la verdad. Estamos, como tú lo indicas, en un país donde la impunidad reina creo que desde el asesinato del general Sucre o el mariscal Sucre, Sí. que fue como el primer acto de sicariato que hubo en Colombia cuando lo matan en Berruecos. Bueno, realmente en la Unión Nariño. Entonces, desde toda esa época siempre ha habido un tema de impunidad. Rafael Uribe Uribe, Galán, Gaitán, Garzón, Pizarro, Bernardo Jaramillo, Pepe Diana Antequera, Turbay. Diana Turbay. Bueno, historias de impunidad tenemos muchas. Específicamente en el caso de Gaitán, la impunidad seguirá existiendo mientras no se conozca esos papeles, porque ahí darían un giro muy importante, porque se confirmaría, y es lo que afirmamos en el libro, que sí hubo intervención de Estados Unidos. No era gratuito que a una villa pequeñita de 500.000 personas enclavada en los Andes, que estaba empezando a salir de, digámoslo así, comillas, subdesarrollo, bueno, realmente como que nunca hemos salido, pero bueno, pero que era un pequeño pueblo enclavado en los Andes, fuera la sede de un evento tan importante como la Conferencia Panamericana. Era Estados Unidos con el general Marshall, héroe de guerra, que se sentaba con todos los países de América Latina a inventarse qué iban a hacer para evitar esa expansión socialista o comunista, realmente comunista, y empezó el laboratorio de la Guerra Fría. En nuestra Bogotá andina de 1948 se constituyó el primer laboratorio de la Guerra Fría, porque había presencia de Estados Unidos, como lo confirmamos en el libro, pero también había presencia de la Unión Soviética. Ellos también estaban acá ya chuzando, y ya también estaban empezando a jugar su papel preponderante en muchos países. Tuvieron mucho que ver en Venezuela con el golpe de Estado que llevó a Rómulo Gallegos a la presidencia. Era el presidente en ese entonces. Bueno, Perón fue otro tema. Ese sí no se puede clasificar como del lado socialista, pero sí anti-yanqui, digámoslo en esa forma. Pero ese laboratorio empezó a surgir acá. No fue gratuita esa presencia, como tampoco fue gratuita la presencia de Fidel Castro. Mucho mito se ha tejido alrededor del tema y se dice que porque Fidel Castro estuvo aquí, entonces él mismo planeó y organizó todo el levantamiento, el Bogotazo, la revuelta, los saqueos, y que paja. Él sí estuvo aquí, pero él era un alumno, no era el Fidel Castro Caudillo, líder, no. que llegó a tomar el poder en La Habana en el 59. A él le faltaba todavía el aborto del cuartel Moncada, donde casi lo matan y donde prácticamente desbarataron esa primera revolución en Cuba, pero le faltaba hacer todo ese andamiaje y ese recorrido de 10 años después, 11 años después, para llegar al poder. Él era un estudiante universitario, sí, de tesis anti-yanquis, sí, de tesis socialistas, sí, de tesis comunistas, que estaba empezando a mirar ese tema, y pues para nadie era un secreto. Y él y un grupo de cubanos como Álvarez del Pino, en Guevara, que también estuvo acá, que eran los líderes del movimiento. Él era como el que apoyaba, pero no era el líder del movimiento estudiantil cubano. Organizan un encuentro universitario latinoamericano paralelo para oponerse, llevar pancartas, oponerse, gritar. Y el mismo Castro cuenta que se reunió con Gaitán. El 7 de abril, en la Casa Museo Gaitán de la Universidad Nacional, está la agenda de Gaitán, donde él de puño y letra pone: sábado 7 de abril, reunión Fidel Castro Ruz, Rafael Álvarez del Pino, Antonio Guevara. Y él mismo cuenta, hablo de Fidel Castro en el libro El Bogotazo, de Arturo Álape, ese encuentro en lo que les dijo él, y estuvo muy sorprendido, muy afectado positivamente y emocionalmente de lo que les dijo Gaitán. Gaitán les expresó su apoyo y lo citó al 9 de abril a las 2 de la tarde en su despacho. Se iban a reunir ese mismo día con él. No alcanzaron. Bueno, Carlos, cuando matan a Gaitán surgen muchos mitos, muchas hipótesis que se habían creado por la misma cultura y creencia popular. Una de ellas es que a Gaitán lo mataron porque era un agente de la KGB que estaba pasando la información a Rusia, y Estados Unidos fue el que lo mató. Fueron 4 tiros los que lo mataron a él. ¿Qué tan desiertos son estos mitos populares?
mucho de mito, mucho de verdad, mucho de certeza, de analizar, de recoger muchos testimonios y hacer teorías. Eso lo ponemos en el libro y justamente tratamos esos dos temas. El tema de que a Gaitán lo mataron porque era un doble agente, pues sí no hay una prueba contundente de que eso existiera. Y no podría ser, y aquí pues desbarato el mito, porque cuando uno analiza los discursos y el papelito 1 que está en el libro, y si no, no lo cuento, si no los chiveo, los invito a que lo lean, hablan justamente sobre un encuentro que él tuvo con Gilberto Vieira White, que era el secretario del Partido Comunista en Colombia. Todo el mundo ha creído que Gaitán, incluso hemos visto afiches de Chávez Gaitán o Gaitán con la hoz y el martillo o esgrimiendo teorías comunistas porque él hablaba era del socialismo. O sea, el socialismo no está mal o bien por sí, es una idea, una ideología que hablaba de cómo a través de la industrialización o cómo a través de la economía, de la cual nunca se opuso, de la industria de la propiedad privada, la gente del común, el obrero, pudiera tener un salario digno para poder mover la economía de mercado. Así que, chao, no es comunista. Segundo, en esa reunión y en muchas más, él no era afecto al movimiento comunista y al apoyo que incluso le iban a dar para las elecciones del 46. Entonces Gaitán, lejos de ser comunista, eso sí que está descartado. Así que, pues si no era comunista, ¿cómo iba a ser agente de la KGB? Ahora, insisto, eso es mito popular. Y el segundo tema es que si hubo más de un tirador o no, o más de un cómplice con Roa Sierra, sí está confirmado y está comprobado incluso por los mismos testigos que vieron cuando lo mataron a Gaitán. ¿Por qué lo digo? Esa zona de la Jiménez, donde estaba el edificio Agustín Nieto Caballero, hoy al lado del McDonald's, ahí en la séptima con Jiménez, eso ya no existe, ahora es el edificio en Enqueteva. Eso lo tumbaron y todos esos cafés. Era una zona de muchos cafés. Había 5, 6, 7 cafés en esa cuadra, al frente y al lado del edificio. Entonces, ya a esa hora estaba lleno. Era un epicentro, no solamente por los emboladores, ahí paraba el tranvía, o sea, era un punto neurálgico de la ciudad. Y estaba lleno ese día, ese 9 de abril, a la 1:05 de la tarde. Muchos de los testigos que dieron sus declaraciones en el proceso judicial, que terminó como todos, en nada, incluso le dieron esas palabras a Arturo Álzaga y dijeron que sus testimonios no fueron acogidos por el juez de la causa. Y esos testigos, como el abogado Julio Forero, que era de Fontibón, y otros personajes más, vieron siempre dos hombres, incluyendo uno de los personajes de la novela, que es el tío abuelo de mi papá, Manuel Álvarez, que estuvo allí porque hacía parte de los equipos gaitanistas de la Perseverancia, y estuvo el día 9 de abril en el zaguán del edificio. Vieron siempre dos hombres. E incluso el recepcionista del edificio Agustín Nieto Caballero lo declaró en el proceso, en el libro de Álzaga, y retomamos ese tema, que él antes a las 12:30 vio un tipo alto, flaco, nervudo, ojibrotado, como se le decía en ese entonces, de tez trigueña, pero no tan oscura, no tan aceituna, que llevaba 2 meses entrando al edificio y saliendo, siempre a esa hora. Subía al 4º piso, que era donde estaba ubicada la oficina del doctor Gaitán, y salía. Entonces, a esa oficina entraba todo el mundo. Entonces él decía, ve, uno más que entró. Ese día, 9 de abril, ese hombre estaba allí con Roa, porque en un momento se encontraron en el zaguán del edificio, intercambiaban miradas, se hablaban pasito, tenían gabardina, las manos entre los bolsillos. Y cuando salen, él sale primero, los testigos que están en los cafés ven a ese hombre nervudo de sombrero que campanea a Roa y le dice que ahí viene Gaitán. Roa dispara, es indiscutiblemente que Roa dispara, pero está la teoría de la cuarta bala. La cuarta bala se encontró 12 años después del asesinato, cuando se exhuma el cadáver de Gaitán y se encuentra la cuarta bala alojada en el pulmón. Siempre se habló de 3 y que había una cuarta, pero no se supo nunca qué había pasado con esa cuarta. En el libro contamos cómo fue esa historia de cómo apareció la cuarta bala. Habrá que leer el libro para dilucidar muchas incógnitas. O quedar con más. Sí. Carlos, cuando tú haces la investigación del libro, imagino que el Estado colombiano debe tener algún archivo sobre Gaitán. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado colombiano en cuanto a la investigación de Jorge Eliezer Gaitán?
Diego, yo creo que esa investigación y todo ese proceso judicial, salvo lo que se alcanzó a retomar en las escuelas de derecho, luego como uno de los casos en la Universidad Libre, sobre todo, allá está ese proceso, tengo entendido que eso se quemó en el Palacio de Justicia, todos esos archivos históricos de esas causas y esos procesos. Responsabilidad toda, porque fue un crimen de Estado. Realmente era un candidato ya que iba a elecciones presidenciales para el año 50, que ya era el candidato oficial del Partido Liberal. No se sabe qué pudo haber pasado, pudo haber perdido. En esto Sí, estamos, no. pudo haber perdido y Mm. pudo haber ganado como ganó después Laureano Gómez en el 50. Así que realmente no, nunca se va a saber qué hubiese pasado si Gaitán no hubiese sido asesinado, pero sí es un crimen de Estado porque era un candidato a la presidencia oficial y el Estado no hizo nada por proteger a una persona que, bueno, hay más anécdotas en el libro y lo descubrirán los lectores porque él no aceptaba nunca una escolta. Y eso es una anécdota muy curiosa con el tío Manuel. Carlos, ¿por qué el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán dio para destruir toda una ciudad? Fue la ira popular. Mismo Fidel Castro, Ala P., Manuel H., Felipe González Toledo, me lo contaron a mí cuando era universitario incluso. Así que el tema pues viene de más atrás. Fue un sentimiento de ira generalizado, de impotencia. Eh, Gaitán se sintonizó muy bien con las clases populares. Los discursos, los viernes culturales, que así lo llamaron peyorativamente, pero que se volvió una institución en el Teatro Municipal, ya derruido hoy. Todos los viernes la gente hacía filas casi 8, 10, 12 horas para poder entrar a escucharlo, porque a pesar de que uno escucha hoy algunos de esas grabaciones que ruedan en YouTube o en Google, todavía existen, o hay discos grabados que venden en el centro piratas, pero los venden en el centro con esos discursos que alcanzaron a grabar de la radio. Uno al escuchar y analizar esos discursos, a pesar de que el lenguaje y el uso de la comunicación, hoy no lo entendería un pelado, por ejemplo, de 15, 12, 13 años, 18 años, no entendería mucho ese lenguaje. No era el discurso tradicional, oratorio, rebuscado que existía en ese entonces, en el 48, para los políticos. Hablaban, y no hay mucha diferencia, como si lo hablaran un marciano. Ujú. Gaitán se sintonizó con la gente. Entonces la gente veía en él una esperanza de poder tener trabajo, de poder tener empleo, de poder tener educación, de poder tener salud, que desde ese entonces la gente vivía esperando eso. Obviamente era un país y una ciudad muy pequeña, pero él le hablaba a esas clases populares, sus descamisados dirían en algún momento, en forma peyorativa también, y él siempre hablaba de ese tema, de cómo lograr hacer cambiar las cosas, de cómo 5 familias seguían siendo dueñas desde la colonia o desde la independencia de todo el capital, de todo el empleo, y cómo en ese entonces la discriminación, por ejemplo, no solamente hacia el tema de la mujer, sino también hacia el tema de su extracción social era muy marcado. No es como hoy. Hoy existe, hoy hay discriminación, Antes pero era en ese peor. entonces eran los teatros. Usted no entraba a un teatro con la clase alta acá, bogotana. Eran Al separados, ¿no? Olimpia no podían entrar. Ujú. Entonces, y esa historia la vamos a contar en el tercer tomo que viene de esta trilogía. Así uno entraba a ver la película detrás del telón, a leer al revés y a sentarse en un ladrillo o en un tarro, porque las clases privilegiadas estaban del telón para el frente. Claro. No había mezcla. Por eso decían que se llevaran 2 ladrillos, uno para defenderse y otro para sentarse. Eso es así. O el tarro, el teatro tarro, que tantos años lo hemos escuchado, es que eso era un tarro, sí, es que se sentaban en un tarro de aceite, esos grandes. Mis abuelos, mis papás, mucha gente lo vivió y lo cuenta o lo contará de esa forma. Entonces, la gente sintió un vacío, una orfandad tan enorme, una impotencia, que decidió romper y acabar con todo. Ese sitio, ese corredor de la Séptima, era donde se concentraba justamente el comercio para los poderosos. Allí estaban los distribuidores de alcoholes, de whiskies, de champaña importada, de las telas importadas, de los paños ingleses, de la champaña francesa, del whisky inglés. Eso no era producción nacional, como hoy ya existe, o importación, y aquí pues la importación pues cualquiera puede comprar o tener acceso a eso.
En ese entonces no, en ese entonces solo la clase privilegiada compraba ahí, las vajillas, los cubiertos, los menajes, las sábanas, en ese punto. La gente, cuando ven que matan a su líder y responsabiliza a esa oligarquía, como él mismo enfrentaba, que era liberal y conservadora, no había distinción, pues se emprenden a romper y a saquear con todo. Ahí fue cuando el movimiento se salió de madres, como se dice, porque la gente también se emborrachó. Y eso es innegable. Hay testigos, hay documentos, hay grabaciones, hay videos incluso, en que la misma gente cuenta que eso fue un caos y una anarquía absoluta, lo que ocurrió desde las 2 de la tarde en adelante hasta el domingo 12, domingo 11 realmente, 9, 10, 11, sí, domingo 11, que ya el ejército entra a controlar todo. La policía fue suspendida, el mismo 9, porque la policía era gaitanista total. Y después vino una etapa de persecución de esos policías que terminaron matando, dejando sin empleo. Bueno, ese es otro tema para contar. Esa es otra historia. Sí. Bueno, Carlos, ¿cuál es la magia que tiene Jorge Eliezer Gaitán? Porque aparte de que salen los billetes de 1.000 pesos, también... Y que lo van a quitar, ¿no? Y que los van a quitar. Sí. Hay bandas skinhead que toman como su símbolo a Jorge Eliezer Gaitán. Hay una barra santafereña también que toma a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué esa magia de Jorge Eliezer Gaitán si aquí hemos tenido caudillos importantes como por ejemplo Luis Carlos Galán, que no alcanzó la relevancia de Jorge Eliezer Gaitán, y eso que en el año 48 no había internet, no, solo había la radio? ¿Por qué esa magia? No había ni televisión. No había ni televisión. ¿Por qué esa magia de Jorge Eliezer Gaitán que nos seduce a todos aún 70 años después, conociendo que pues fue un caudillo, pero no con las características de otros que también han sido asesinados, ¿no? Sí, eso es una pregunta importantísima y hay que descomponer la respuesta en varias partes. Así como no fue comunista o de la Unión Soviética, que eso sí se puede afirmar, tampoco fue fascista o neofascista como ahora los grupos fascistas, y hay una historia en el libro con ellos, porque los entrevistamos en la misma casa, a un grupo de skinheads que van todos los 9 de abril allá con sus emblemas y enseñas. Pero hay una tendencia, digámoslo así, un poco histórica que hay que recordar. Gaitán vivió en Italia en la época de Mussolini. Él hizo allá su maestría en Derecho con el maestro Enrico Ferri, que era un prestante abogado, era el mejor abogado de todo el mundo. Él hace allá su maestría en Derecho y vive en Italia casi 4 años. Ajá. Él vio el surgimiento de Mussolini. Imagínate. Me imagino estaría en sus discursos, en la plaza pública, en el Quirinale, porque mucho de su oratoria la toma de allí. Eso es innegable. Él incluso compra una máquina de ejercicio que trae de Europa, la trae de Italia, que es como esas bandas que se ponían las señoras en los 80 para sacar cintura, a punta de... ¿Un corsé? No, pero era una banda eléctrica, es una máquina alta que genera electricidad o que genera vibración, y es una cinta de cuero. Sí. Bueno, es de cuero la de Gaitán, pero en los 80 yo me acuerdo que había a mis tías y a otras señoras que compraban esas bandas y se las ponen en la cintura para sacar cintura. Él esa banda la tenía para ponérsela en el pecho. Y él todos los días se conectaba a su máquina para agrandar el diafragma. Y trotaba todos los días por el Parque Nacional. Él cuidaba muchísimo su condición física. Él era un hombre pues robusto, era un hombre muy fuerte, pero sabía de los secretos de la comunicación y la locución, y el discurso, y de la oratoria. Entonces él preparó toda su vida, no solamente para el tema del derecho, sino para el tema político. Entonces, me decía el doctor Llano, Rodrigo Llano, el veedor del Partido Liberal y historiador que nos prologa el libro, que la mejor improvisación es la que no se improvisa. La mejor improvisación es la que se prepara. La que se prepara o la que no se improvisa. Ajá. Exactamente, que se prepara, se trabaja. Y él justamente hace ese tema. Él trabaja su discurso, trabaja la forma de orar, y por eso, y tú lo acabas de decir, Diego, en 1948 la radio también era monofónica, ni siquiera era estereofónica. Los micrófonos no tenían el desarrollo de los micrófonos que tenemos hoy, de la amplificación y el sonido. Y entonces pararse ante 150.000 personas como en la Marcha del Silencio, a pesar de que tuvo una amplificación
demandaba un esfuerzo enorme, o los viernes en el Municipal, de su cuerpo para hacer locución. Entonces él preparaba su cuerpo, fortalecía su diafragma, su sistema fónico, el discurso, y por eso uno escucha 70 años después esos discursos, y así uno no sea político, gaitanista, liberal, a cualquier persona que escucha eso se le eriza la piel. Ajá. Es como escuchar A a Hitler. Hitler o a Mussolini Exacto. cuando hacían los discursos. Es exactamente igual. O a Churchill. Y eso que Churchill hablaba medio gago, pero movilizó a toda una nación para defenderse de los nazis Exacto. y aguantar los bombardeos que Hitler hizo durante pues muchos años, los primeros años, en el 40, 41 hasta el 42, sobre Inglaterra y sobre Londres. Entonces, podemos considerar que Gaitán es uno de sus grandes oradores. Entonces, esa oratoria sigue despertando esa pasión, esa seducción, como lo dices tú. Pues muy bien, Carlos. Todo de lo que hemos hablado y mucho más lo pueden encontrar en esta trilogía de libros, que Sí. este es el segundo, ¿no? Sí, esta es una trilogía. A Gaitán también lo chuzaron, es la segunda parte de una trilogía que denominé Colombia en los años 40, década del despertar y la tragedia. Despertar porque en esa época empezó el fútbol profesional, empezó el ciclismo, empezó la radio, bueno, se fortaleció la radio, la televisión entraría dentro de poco, empieza un despertar social y un crecimiento de nuestra Colombia, de nuestra Bogotá, y el primer tomo fue la historia del fútbol profesional, pero del dorado, de la época dorada del fútbol, que fue el 48 al 53, y el fútbol que estuvo antes, el fútbol amateur, de esos equipos que se perdieron y que fueron el semillero para esos equipos profesionales, Millonarios, Santa Fe, pero los anteriores equipos, como tuvimos un Colo-Colo en Bogotá, un San Lorenzo en Bogotá, Uranio se llamaba otro equipo. Entonces fue reconstruir esa historia con testigos aún vivos que jugaron en esos equipos amateur. Y que cuando llegaron los grandes profesionales de Argentina, de Uruguay, de Brasil, les dijeron, chao amigo, usted ya no vuelve a jugar. Y es una historia pues que muchos de ellos terminaron incluso mal. Está en la calle, como Canoita Prieto, que murió vendiendo lotería debajo de un puente en Girardot y ciego. Y fue uno de los primeros delanteros impresionantes que tuvo Colombia y murió en el olvido. Esta es la segunda parte, sí. Cada novela pues es independiente, pero están cruzadas por ese tema de Colombia de los años 40. Y la tercera parte esa sí ya es más personal, más familiar. Será la que saldrá pronto, que es la historia de los abuelos. Todos tenemos un abuelo importante en la casa, un bisabuelo que hizo algo. O si no, pregunten en sus casas. Claro. Incluso hasta tenemos bisabuelos que estuvieron en la guerra de los 1000 días. Tengo dos, los Claro. descubrí. Vamos a contar la historia, Sinforoso Erazo y de otro abuelo allí, que se me olvida el nombre, que fue sargento en la guerra de los 1000 días. Uno general y el otro sargento. Pues a todos los amigos, lectura muy, muy recomendada. Carlos, ¿dónde podemos encontrar estos libros? Ahorita viene la feria del libro, podemos encontrar el libro en la feria, tus redes sociales, tus teléfonos, si los quieren comprar los tres, ¿qué tienen que hacer? Así es. Estaremos en Feria del Libro Uniediciones del Grupo Editorial Ibáñez. Tiene el stand número 134, pabellón 6, piso 1, ahora en la feria que arranca el 17 de abril. Allí estará durante toda la feria hasta el 2 de mayo. Va a estar buenísimo porque este texto hace parte de una colección que se llama Textos Cautivos. Es una apuesta editorial que hace el Grupo Editorial Ibáñez, que está especializado en libros de derecho y jurídicos, pero este año nos apoyó pues a los que andamos haciendo este tema de novela, cuento, poesía, literatura fragmentada, crónica, reportaje, para hacer esta apuesta, y hizo una colección 1A. Va a estar allí, entonces, en la Feria del Libro después, en todas las librerías de Colombia. Y en las redes también les dejo estas, que son las personales, @buque de papel en Facebook, @cafealca, que es también la mía, pero Buque de Papel es nuestro portal de rock, cine y cultura. Es www.buquedepapel.com. Allí encontrarán notas, desarrollos detrás de cámaras, de cómo se hizo este trabajo y lo que viene en adelante. Pues Carlos, te queremos agradecer estos minutos para el canal a sus amigos. Queda pendiente una nueva invitación para que hablemos ya de tu extensa y brillante trayectoria periodística, con personajes que has conocido a través de tus años de experiencia. Entonces la invitación queda para que regreses. Sé que te vas para Argentina, entonces cuando regreses, a las puertas del canal a sus amigos, que es tu casa, abiertas para que hablemos ya más de tu trayectoria periodística, que es muy extensa y muy enriquecida para estos libros que son de una alta calidad.
Gracias, Diego. Pues a ti y a todos los televidentes de A Su Amigos Televisión, Canal Comunitario, pues estamos muy agradecidos, honrados de estar acá en este espacio, poder contar un poco de lo que se ha hecho, que es bastante. Son 26 años de carrera y pues bueno, gracias por la invitación y pues ahí sí tenemos para hablar largo y tendido de muchas otras cosas que no hemos contado y que estoy empezando a sacar en libros. Pues ya lo saben, a comprar. A Gaitán también lo chuzaron en su librería más cercana. Nos vemos en una próxima entrevista. Un abrazo para todos. Chao. Adiós.